¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. De verdad, amigos, que tengo un mosqueo brutal con Mattel, macho. De verdad, es para mear y no echar gota. Yo estoy flipando en colores con la dejadez de esta gente, tío. O sea, no sé, me acabo de enterar porque estaba aquí hablando con el gran amigo Rubén en el backstage y de repente le estaba dando a actualizar aquí al canal de Mati Creation y resulta que son tan cutres, macho, que en vez de hacer la retransmisión que han hecho, hacer un video short. O sea, no lo entiendo, macho. No lo entiendo, Mattel, ¿qué espera con esto, de verdad? O sea, o sea, increíble, increíble. Vamos a saludar aquí a toda la gente. Muchísimas gracias. Por lo visto tenemos ahí un video short que ahora compartiré con todos ustedes. Vamos a saludar aquí a la amiga Inés Jacqueline. Muchísimas gracias a todos ustedes en general. Ya los he ido poniendo en el directo. De verdad que qué triste, ¿eh? Qué triste. O sea, una empresa como Mattel no dice hora, no dice nada, simplemente dice que es el 12 de octubre en vez de unos días antes crear expectación, ¿no? De cara a lo que vendría a ser emocionar a los coleccionistas y decir, bueno, chicos, chicas, fan de Motu, yo qué sé, el día 12 a las 6 de la tarde, 8 o lo que sea, para estar uno pendiente, pero no. O sea, en vez de hacer una retransmisión en directo para anunciar lo que vendría a ser los vencedores de la votación, pues no, creo que han hecho un video short súper cutre. De verdad, es que poco, de verdad, poco le pasa a Mattel, macho, de verdad. O sea, cómo se, hablando mal y pronto, defeca en su línea por excelencia de nombre Amos del Universo o Master del Universo. Alucinando en colores, macho. De verdad. Vamos a saludar aquí a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar por aquí. Se agradece bastante. Y de verdad, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo estoy súper enfadado. No entiendo, o sea, es que estoy alucinando. Alucinando en colores con la gente de Mattel. O sea, un video short super cutre. Lo voy a poner por aquí ahora para ustedes. O sea, de verdad, macho, no sé, no sé. O sea, es que incluso yo lo acabo de ver y creo que solo han anunciado uno. Falta, no sé si es que después van a hacer otro video short, no lo sé, macho. O sea, de verdad, tío, de verdad que a uno se le quita las ganas de coleccionar con esta gente, tío. De verdad, es alucinante, 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 alucinante. De vergüenza, macho. De vergüenza, tío. De vergüenza. De vergüenza. Lo que dice aquí el amigo Sersan, un mes de espera y sacan un video short. O sea, es que, vuelvo y les repito, o sea, es que muchas veces la gente me dice, no, Luis, es que tú eres muy fan de Mattel, nos dicen las cosas malas. Digo, perdona, yo no soy ni partidaria de uno ni de la otra, digo las cosas buenas, las cosas malas, conforme le meto una caña brutal a Hasbro, en este sentido, Hasbro sí promociona bien sus productos, ya sea G.I. Joe, Star Wars, Marvel Legends, Transformer, hacen unas retransmisiones geniales de 30, 40 minutos, 20, lo que sea, en directo, donde todo el mundo ve los productos y demás. No, Mattel, ¿qué ha hecho, queridos amigos? Un video short. O sea, es que me quedo a cuadros, colega. O sea, increíble. Yo lo voy a compartir con ustedes un poco por respeto hacia ustedes, porque si fuera por mí, queridos amigos, yo de verdad, o sea, estoy contento porque estoy aquí con ustedes. Ahora mismo somos 20 en el directo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, pero es que a uno se le quita las ganas. O sea, es de locos, tío. De verdad, es increíble lo de Mattel, macho. Nada, vamos a ver aquí el vídeo este maravilloso. O sea, es para alucinar en colores, ¿eh? Pues aquí vamos, es que de verdad, tío, de verdad. O sea, hay dos colegas random que no los conoce nadie, sino a lo mejor en su casa y poco más. Y bueno, vamos a darle al vídeo, yo qué sé, un poco para ver. I'm Zara Mahmood, brand manager on Masters of the Universe. I am Damon Nee, Senior Director of Design. And on behalf of Team Motu, we just wanted to say thank you to all the fans who spent time voting for Eternia's Choice.
And it was such a difficult decision. That's why we're so happy for you to help us make that choice. And we have a bunch of great concepts and we're going to find opportunities for them. But today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. That's right. So tune in to Vale. Health Creation Spring 2024, where we formally launch the next crowdfund for Masters of the Universe. ¿Y ya está? Hey everyone, I'm Zara Mahmood, brand manager on Masters of the Universe. I am Damon E, Senior Director of Design. Uy, And on perdón. behalf of Team Mo2, we just wanted to say thank you to all the fans who spent time voting for Eternia's Choice. And it was such a difficult decision. That's why we're so happy for you to help us make that choice. And Pues we have nada. a bunch of great concepts and we're going to find opportunities for them. But today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. That's Pues nada. right. So tune in to Health Y Creation solo nos Spring anuncian uno nada 2024, más. where we formally launch the next Supuestamente no crowdfund eran for dos los Masters que of iban a the ganar. Yo no lo entiendo, macho. A mí que me lo expliquen, colega. Hey everyone, I'm Zara Qué Mahmood, gente brand manager on más Masters of the cutre la Universe. de I Mattel. am Damon E. Cutre Senior no, son una And manada on behalf of de, Team Mo2, we de, just de, no wanted sé, to say ellos thank mismos se you están to all cargando the su, fans su, who su spent línea. time Es que es voting increíble, for macho. Eternia's Choice. A ver, yo tampoco pretendía un evento en plan Hollywood, la entrega de los And we Oscars, have a ni un bunch evento of great brutal, pero concepts and we're macho, going to find que opportunities menos que for hacer them, una but today retransmisión en it's all directo, about the winner. aportando los mismos colegas esto, un directo, aportando, no sé, un prototipo o algo, creando un poco de hype a la gente, tío. That's right. So No tune in esta to Health basura, Creation macho. Spring 2024, where we formally launch the next crowdfund for Masters of the Universe. Qué chapuzas, tío. Hey everyone, I'm Zara Mahmood, brand manager on Masters of the Universe. I am Damon E, Senior Director of Design. And on behalf of Team Mo2, we just wanted to say thank you. De to verdad, all qué the fans tristeza who y spent qué time pena con voting ustedes, for queridos amigos, Eternia's compartiendo su tiempo libre aquí And it was conmigo. such a difficult decision. Y That's les why pido we're so happy disculpas, for pero you es to help que us de verdad, yo estoy, o sea, And we have aquí a donde me bunch ven, of great estoy concepts and echando we're going to find chispas. opportunities for them, but today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark. Yo lo que hubiera somewhere preferido es nefarious. que, We're going independientemente to que the hubiera Snake Lair. ganado uno u otro, querido amigo That's José right. Motu, So tune in to Health que lo hubieran Creation Spring retransmitido de una 2024, forma where we formally coherente, launch en the next condiciones, crowdfund una for Masters of retransmisión the de Universe. 15, 20 minutos. O sea, yo creo que lo mínimo, que estamos Hey hablando de everyone, I'm Zara Mattel, Mahmood, brand que Super manager 7 on en ese Masters of sentido the Universe. promociona mejor sus I am Damon productos. E, Senior Director of Pero ¿de Design. qué estamos hablando? And on behalf O of sea, es Team que es Mo2, we just alucinante, wanted to macho. say thank La you to dejadez all de the esta fans gente. who spent time voting for Eternia's Choice. And it was such a difficult decision. That's why we're so happy for you. Exactamente, todos esperábamos And we algo have a parecido a lo de bunch of Hasbro great Pulse. concepts and we're going to find opportunities for them, but today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. O sea, es que es That's right. So alucinante, tune tío. in to Health Creation Spring 2024, where we formally launch the next crowdfund for Efectivamente, han Masters of the pillado dos Universe. colegas del pasillo allí. Oye, pónganse estas camisetas. O sea, es que es algo, Hey everyone, o I'm sea, Zara Mahmood, de brand verdad, manager on Masters of the nefasto por Universe. parte de I Mattel. am Damon E. Esto es un Senior Director of insulto al And on behalf of coleccionista, un Team Mo2, we insulto just al wanted fan to de say Masters of thank the you to Universe. all the Llevamos fans un who mes y spent time pico voting detrás de for esta Eternia's gente, Choice. macho, para ver And los it was such a resultados de difficult dicha decision. That's why votación. we're Todo so el mundo happy for you emocionado, to todo el help mundo us make tal, that choice. y me vas a hacer un And we show have que a encima bunch ni of siquiera great muestra los concepts dos and we're going to ganadores, find sino uno. opportunities for them, but today O it's sea, all es about que, the de winner. verdad, Without poco further le ado, we pasa want a to announce Mattel, we're poco going le somewhere pasa, ¿eh? new, De verdad, somewhere ¿eh? dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. That's right. So tune in to Health Creation Spring 2024, where we formally launch the next crowdfund for Masters of the Universe. De locos, tío. Un saludo a todos los que se están incorporando aquí, un fuerte abrazo al Hey amigo everyone, Pedro, I'm Zara Mahmood, O sea, brand manager a on todos en Masters of the general, Universe. gracias. I am Damon E. Senior Pero Director of aquí donde Design. me ven, estoy And on behalf of Team indignado, Mo2, macho. we Es just que es wanted to say algo, thank you to all the algo fans de who locos, spent tío. time voting for ¿Saben lo que les Eternia's digo, Choice. queridos amigos? It was such a Ojalá, difficult decision. ojalá That's why we're los so happy for crowdfunding you y todo el to rollo help us make sea, And we o have a sea, bunch of nefasto, great que concepts and nadie we're going to compre find nada, colega. opportunities Te for lo them, juro, but ¿eh? today it's all Es about que the se winner. lo merecen, Without tío. O further sea, ado, es que we ellos want to announce mismos we're going echan somewhere tierra en new, su propio somewhere tejado. dark, somewhere O sea, nefarious. We are cosa going más to the chapuza Snake he Lair. visto yo en mi vida, macho. That's right. O So sea, tune in to Health Creation cualquier Spring cosa, o sea, 2024, mi where we proyecto de formally final launch de the next curso crowdfund del for Masters of the técnico Universe. superior que me saqué, que lo hice con el programa Canva, está mucho mejor que esta Hey basura, chico. everyone, I'm Zara Mahmood, O sea, es brand que es manager algo on Masters de of verdad, the tío. Universe. I am Damon E. Senior Director of Design. No And on sé, behalf o of sea, Team Mo2, we just wanted to say thank you
Alucinando en colores, amigos. No sé, voy a refrescar la página a ver si es verdad que a lo mejor ponen el otro short, no lo sé. Es que alucino, tío. Qué de locos, tío. Qué cosa más cutre, Dios mío santísimo, macho. De verdad, tío. De verdad. De verdad, de verdad. O sea, no sé. Déjenme ustedes los comentarios porque yo es que estoy sin palabras, tío. Sin palabras. De verdad, tío. Pedro, es que, es que me tengo que reír porque es que de verdad, macho, es que me va a dar algo, loco. Qué gente más chapucera, tío. Yo no me lo esperaba, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo no me lo esperaba, tío. Me he quedado hasta ronco ya del enfado. Sí, sí, o sea, increíble, tío. Muchas gracias, amigo Frankie. Aquí la montaña serpiente a tope. Hoy mismo estuve jugando con ella otro ratito, de verdad, una gozada. Totalmente, amigo, las lunas de Eternia, o sea, vergonzoso. O sea, yo quiero creer que los medios especializados le meterán caña, porque es que si no, apaga y vámonos. No, amigo Pierre, o sea, nunca es tarde si la dicha es buena, no te has perdido nada. Una Q3 brutal por parte de Mattel. Un video short que solo ha dicho el primero que ha ganado, que es la guarida de Lady Caesar, que era prácticamente era cantado que iba a ganar, pero no nos ha dicho el segundo ganador de la votación. O sea, es que es de locos, tío. Sí, sí, como dice aquí el amigo Sersan, dentro de un mes el segundo short, ¿sabes? O sea, que vayan y le den morcilla a Mattel, chico. De verdad, loco. Ni que nos fueran a regalar las cosas, tío. O sea, de verdad, increíble, tío. Increíble. Efectivamente, lo que dice aquí el amigo Oliver, tantos días esperando para esta Q3, que he dejado yo de hacer muchas cosas a nivel personal para crear el directo, para retransmitir, para compartir con todos ustedes, que son vamos, el peso pesado de este canal, que me motivan para crear contenido, y viene Mattel y hace esta cagada, hablando mal y pronto. O sea, me quedo con cara de cuadro, macho. Es increíble, tío. Sí, 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 sí. Sí, sí, es algo increíble, tío. Como dice el amigo Jesús Roble, igual se equivocaron y igual se olvidaron de que eran dos ganadores en vez de uno, ¿sabes? Es que encima eso, tío, es que no te dan información, no lo dejan claro. O sea, esto supuestamente fue lo de el Eternia Choice, donde todo el mundo iba a la página web, hacía una votación de los dos que quisieras ver, ¿no? De los propuestos, pues evidentemente, a ver si lo encuentro y hablamos un poquito sobre el tema. Pero es que vamos, horrible. O sea, cutre a más no poder, macho. Totalmente, tío. O sea, es que de verdad, ojalá, de verdad, tío. Yo es que vamos a ver. El 98% de los coleccionistas a nivel mundial, yo creo que ya peinan canas como yo, colega. O sea, y que venga Mattel y haga esta Q3, tío. Es que es alucinante, de verdad. Es pamear y no echar gota, ¿eh? Voy a darle a refrescar otra vez a la. Es que es de locos. Nada, olvídense. Aquí no hay más nada sino el cutre short de Mattel, colega. Increíble, tío. Vamos a mirar las páginas web especializadas, un segundillo. Sí, ya han hecho ya aquí, ahora se los comparto. Vamos, que tampoco es que de verdad, tío.
O sea, es alucinante. Miren lo que han puesto. Voy a quedar afónico aquí. Ganador de Mattel Masters of the Universe Origin Eternia Show 2024, niño. Feliz esqueleto, dice el colega. Recuerden que esto está traducido con el Google Translator. Sin más preámbulos, Mattel se dirige a un lugar nuevo, a un lugar oscuro, a un lugar nefasto. Vamos, a la guarida de la serpiente. Mattel agradece a todos los que participaron en la votación del proyecto crowdfunding Masters of the Universe Eternia Show 2024. Más actualizaciones, o sea. ¿Qué cutrada es esta, tío? O sea, ¿y el otro ganador qué pasó? ¿No lo anuncian? ¿Lo van a mandar por fascículo? O sea, un short de 10, 15 segundos creo que fue. Diciendo, bueno, señores, ha ganado la guarida de la serpiente tal de Lady de Cícer y ya está. Hasta luego que llegamos tarde a tomarnos el barraquito, niño. O sea, ¿en serio, Mattel, loco? ¿En serio, Mattel? ¿Te ríes así en la cara de todos los coleccionistas a nivel mundial, macho? ¿Dónde está la otra? O sea, ya dentro de la Q3, ¿dónde está el otro ganador? O sea, recordemos que eran varios prototipos y eran 2 opciones que iban a ganar. ¿Dónde está el otro? ¿Cuándo lo van a anunciar? Es que, de verdad, macho. ¿Yo qué quieren que les diga, loco? Apaga y vámonos, ¿eh? Sí, es que no lo sé, amigo Cersana. O sea, yo estoy aquí flipando en colores con esta gente, tío. Sí, es que es algo, o sea, estamos nosotros más preocupados que ellos, que son una empresa que la razón de ser de una empresa es obtener beneficios, ¿no? Y para obtener beneficios tienes que tener un estudio de mercado, unas estrategias de marketing. O sea, perdona, ¿qué has hecho con esto, tío? Sí, es que no lo entiendo, tío. Oye, que lo haga una empresa pequeña, que dices tú, bueno, es una empresa que está intentando coger un trozo del pastel del mercado juguetero, ¿no? Pero estamos hablando de Mattel, tío. O sea, conforme hizo un montón de cosas bien al principio, ahora, últimamente, según va terminando la línea Origin, es cagada tras cagada. No lo entiendo, tío. De locos, tío. Yo, de verdad, ustedes me van a perdonar, pero esta gente es de juzgado de guardia, ¿eh? Efectivamente, a lo mejor el becario no sabían que eran dos. A ver lo que dice el amigo Juan Carlos López. Luis, me da la sensación de que no va a haber un segundo ganador. Es un despropósito. Yo ya me creo todo, macho. Yo ya me creo todo porque, o sea, yo ya de Mattel me creo todo. De verdad. No sé. O sea, es algo de locos. Pues bueno, ya que estamos aquí, por lo menos vamos a hablar un poquito de la noticia, ¿no? Maravillosa esta. De verdad, tío, estoy, pero desganado, ¿eh? Me rompieron vivo. Bueno, nada, decir que el 25 de enero del 2024 se estrena la segunda temporada de Masters of the Universe Revolución. Aquí tenemos un par de imágenes, vemos ahí al amigo Triclops, versión monje, que a mí me encanta. Vemos ahí la versión de Skeletor ya con el virus a más no poder, está lleno de virutas. Y por supuesto, detrás en el trono, pues lo que vendría a ser la placa madre, ¿no? En fin, bueno, nada, tocará esperar, como dice aquí, el 25 de enero. Recuerden apuntarlo en el calendario de la cocina para que no se los olvide. Y nada, tocará disfrutar formato 5 episodios de 25 minutos cada uno, ¿vale? En principio. La segunda temporada son 5 capítulos nada más. Es tecnología versus magia cuando He-Man y los heroicos guerreros se enfrentan a las fuerzas de Skeletor y algo más en Masters of the Universe Revolución. El nuevo capítulo épico de la batalla en el castillo Grayskull es Skeletor recién mecanizado, armado con el poder de la placa base o placa madre. Ataca el corazón de Eternia mientras el príncipe Adam lidia con una nueva responsabilidad y lo que eso significa para él como He-Man. Ada se ve obligado a elegir entre el cetro o la espada y una vida como rey o campeón de Eternia.
Mientras tanto, la nueva hechicera, Tila, bla, 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 en fin, más o menos lo que sabemos todos. En fin, de locos, tío, de locos. Maravilloso, pero de verdad que esto es para mear y no echar gotas, ¿eh? Aquí tenemos lo de la noticia del Eternal Choice. Nada, el 12 de octubre, niño. Todo el mundo esperando una pedazo de retransmisión en condiciones como se merece Amos del Universo, o Máster del Universo, o como lo llamen de donde procedan. ¿Qué menos que hacer una retransmisión de 20, 30 minutos con la... o sea, transmitiendo emoción a todo el mundo, pero no. Hacen una Q3 brutal, tío. Es alucinante. Yo estoy alucinando en colores, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que es increíble, tío. Vamos a poner los comentarios. Buenas noches, desde Cádiz me dedico al marketing y no me entra en la cabeza cómo Mattel lo hace tan mal con los recursos económicos logísticos que tendrá a su alcance. Totalmente de acuerdo, querido amigo Don Juan Mac. Es que, de verdad, es algo increíble, tío. Totalmente de acuerdo. El amigo Jaime, hola amigo, este es el nivel de consideración de Mattel hacia el coleccionista, penoso. Totalmente. El amigo Oráculo Road, bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Aquí estamos reportándonos, se agradece. Creo que se van a dejar en el tintero la Cueva del Terror y cuando terminen con los Snake Mate, ¡boom! De vuelta a sacar lo que falta de la horda de Hordak. Pues sí, o sea, yo ya es que me creo todo, amigos. Pues aquí tenemos, no sé, los prototipos, o sea, los candidatos. Yo alucino en colores con Mattel, macho. No sacan la Cueva del Terror ni ninguna referencia a Revolution, ni sacan de la manga un Skeletor cibernético que no ha pedido a nadie. Totalmente de acuerdo, amigo. Mínimo hubieran sacado un prototipo en gris o en render nuevo algo. Efectivamente, es que ahí, en ese sentido, Hasbro marca la diferencia. Independientemente de que tengan o no los prototipos de sus figuras de acción que van a promocionar. Tienen unos renders, macho, unas imágenes, unos renders, con lo que va a ser en sí el producto que van a vender de cara al año siguiente en su inicio fiscal, que recordemos que es a partir de marzo, ¿no? Entonces, es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza, tío. No me entra en la cabeza. No, no, sí, es que me cojo yo unas perreras, pero yo soy el típico que me enfado y a los 10 minutos se me quita, porque es que tampoco puede ser así. De verdad, alucinando en colores estoy con Mattel. Qué chapuza más grande, amigos. Vamos a saludar aquí al amigo Pinches, Máster del Zodiaco. Muchas gracias por estar por aquí. Y nada, y así seguimos, suma y sigue. No sabemos si el segundo finalista que ganó la votación es el Attack Track. No sabemos si fue la Torre of Doom. No sabemos si fue la cueva. No sabemos si fue el tanque de la Horda. Lo único que sabemos es que ganó la guarida de Lady Caesar. O sea, es algo increíble. Lo que dice el amigo Saxan, entre el Funko Glow de Skeleton, que parece una mosca, el cutre dibujo del Eternia Choice y el Manhattan Cartoon super exclusivo, vaya mes de Halloween. Totalmente de acuerdo, querido amigo Saxan. Por cierto, decir que esta información me lo dijo el amigo Rubén, el Funko este maravilloso Glow con el esqueleto repintado, que sepan que todavía está en stock. O sea, no ha tenido el éxito que ha querido Mattel. Yo creo que es un claro mensaje de parte de los fans y coleccionistas de Masters of the Universe hacia Mattel en el sentido de que están quemados por las cosas extrañas que van sacando, chicos. Es que no es de recibo, loco, de verdad, ¿eh? Voy a ir dejando mi like, dice el amigo Pinche. Muchas gracias, se agradece. And the winner is Hasbro. Efectivamente, querido amigo Pirri Pirri, en ese sentido, lo que es del César al César. Y Hasbro, a la hora de promocionar sus productos, independientemente de que a mí, por ejemplo, no me guste el sistema de ventas, todo lo que tú quieras a través de Hasbro Pulse, pero por lo menos hace un evento en condiciones, una retransmisión en directo
su jefe de marketing, el de producción, el otro, el editor, o sea, los 3 pesos pesados que llevan el producto en cuestión, que en este caso es lo que me interesa a mí, G.I. Joe Classifique Serie 6 pulgadas. En ese sentido, hacer una retransmisión de media hora, 40 minutos, oye, que no tienen las figuras, que no tienen prototipos, te ponen los renders. Oye, que es criticable, claro que sí, pero peor es nada, ¿no? O sea, en ese sentido, Hasbro está a años luz de Mattel, visto lo visto. O sea, es que, de verdad, ¿cómo pueden hacer esta maravilla llamada Montaña Serpiente? La distribuyen bien o medianamente bien, yo por lo menos la he podido conseguir en tiendas. ¿Cómo es posible que hagan esta maravilla y después me hagan la Q3 de promocionar una votación de forma online y después me lo hagas en un video short de 15 segundos, macho? Es que, de verdad, tío, o sea, poco le pasa a Mattel, de verdad, poco, ¿eh? Efectivamente, o sea, tampoco han anunciado nada de cara a lo que vendría a ser el exclusivo de Matic Creation de cara a mañana. Yo estoy alucinando. Se nota que Mattel no quiere a su fan. Totalmente, es que a los hechos me remito, es que no quieren ni su propia franquicia. Recordemos que Mattel, hoy por hoy, en muchos sentidos, independientemente que Hot Wheels y Barbie le esté dando muchísimos beneficios, que me consta que gana muchísimos millones, pero Mattel, si se olvida de su pasado, va a tener, o sea, los errores del pasado los está repitiendo. O sea, sí es verdad que Master of the Universe le dio un impulso brutal, para ser la que hoy es Mattel. Es que no lo entiendo, tío. Quiero darle las gracias aquí al amigo Oráculo Road. Muchísimas gracias por ese apoyo económico. Se agradece bastante. De verdad, te agradezco muchísimo. De locos, de verdad. Yo, de verdad, muy decepcionado con Mattel. Vuelvo y repito, muchísimas gracias. Hay que esperar nomás, nada que hacer. Tranquilo, Luis. Más encima se viene el pago de Eternia cuando nos toque transportarlo a nuestro país. Paciencia. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Se agradece bastante. Sin lugar a dudas, decepcionado con Mattel. O sea, no sé. Vuelvo y repito, hoy estoy diciendo eso. Igual dentro de 2 días, 3 días, no sé, igual recapacito o digo otra cosa, pero hoy por hoy el enfado es monumental con Mattel. O sea, a los hechos me remito. Sencillamente nefasto. A este paso, Super 7, Maffarlane Toys, NECA ganarán la partida de Mattel. Efectivamente, y ya no te digo estas empresas, te digo empresas como Jaguares o Yada Toys, es que se están haciendo con un hueco en el mercado por la buena distribución. O sea, la forma de exponer sus productos es que tan fácil, es que lo tienen fácil. Me parece muy bien que utilicen las redes sociales, que hoy por hoy es lo que mandan a nivel marketing y a nivel promocionar un producto de una empresa, ¿no? Pero, macho, utilízalo bien, explótalo bien. ¿Qué menos que hacer un vídeo en condiciones en YouTube, macho? Que dicho sea, el canal ese de Mattel Creation, o sea, me parece una Q3 en el sentido de a nivel suscriptor, o sea, no le dan el impulso que se merece. ¿Cómo es posible que un canal de Mattel apenas tenga 9.000 y pico, bueno, va a llegar casi a los 10.000 suscriptores a nivel mundial, con 79 vídeos Q3 que tiene? O sea, es que esto es un canal. Esto es un canal que debería como mínimo cada 10, 15 días ir haciendo un montón de contenido. No sé. O será yo que estoy enfadado y no sé. De verdad. Saludar aquí al amigo Siminov. O sea, estamos todos aquí enfadados, amigo Dani. Sí, estamos contentos. En ese sentido, estamos contentos que haya ganado la guarida. Era un secreto a voces de que iba a ser una de las ganadoras, ¿no? Pero lo que no estamos de acuerdo, en lo que estamos todos enfadados es en la forma en que Mattel nos ha hecho llegar esta información. O sea, súper cutre, es que lo voy a poner ahora después. Otra vez, súper cutre, el video short de 10, 15 segundos. Y como dijo uno de los colegas, con la gente random que estaba por el pasillo, le dijo, mira niño, ponte por aquí, que vamos a promocionar uno de los ganadores. O sea, de locos, tío. Efectivamente, lo que dice aquí el amigo Frankie. Saludará aquí al amigo Rebel. Nada, aquí flipando con la forma en que Mattel promocionó, dio a conocer los resultados de la votación. Falta uno. O sea, ha dicho que ha ganado la guarida de Lady Caesar.
que después más adelante, dentro de unos meses o lo que sea, hacen un prototipo y hacen un vídeo promocionándolo y demás, y seguro que es la pera limonera. Pero macho, o sea, la forma de promoción, es que yo no lo entiendo, nefasto, nefasto, nefasto. Ahí lo que dice el amigo Jaime, se demoran un mes para dar el resultado y esa es la representación que hacen. Mattel está dejando morir Motu, es mi opinión, y es que es totalmente de acuerdo contigo. Una de cal y una de arena. Hace unas cosas bien y después esta cosa que debería ser algo en el cual deberían esforzarse muchísimo de cara a ganarse los futuros clientes, porque esto es algo que es un producto que van a entregar el año que viene, finales del 2024-25. O sea, deberían hacerlo con toda la estrategia de marketing que debería tener una empresa del calibre de Mattel, pero no, macho, te hacen un video short de 10-15 segundos y venga, hasta luego, que me voy a cenar. O sea, de locos, tío, de locos, ¿eh? Qué grande el amigo Pirri Mori. Piensa en el He-Man Pedrito Sánchez, sí, sí, la verdad, o sea, es que vamos, de loco. Llevamos ya un año con altas y bajas con Mattel, efectivamente, querido amigo. Lo de Mattel no tiene sentido, totalmente. Estamos todos aquí alucinando en colores. Quiero darle las gracias otra vez aquí al amigo Oráculo Roa. Efectivamente, se agradece muchísimo el apoyo económico al canal. Esto me motiva más si cabe para seguir creando contenido. Se agradece bastante. Me hubiera gustado haberlo recibido con otro humor, en otro momento más feliz, pero de verdad, o sea, de verdad que un fuerte abrazo me ha llegado al corazón. Se agradece muchísimo, pero no quita de verdad para seguir enfadado con esta gente, tío. Es que es una cosa de locos. Va a saludar aquí al amigo Bernitois. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, Luis. Mañana te escucharé en el coche. Pues vas a flipar con las rajadas que estoy metiendo porque es que no tiene sentido, amigo Bernie. Mira la forma en la que Mattel ha promocionado. O sea, denme un segundo. O sea, porque es que es de traca, tío. Yo es que no me lo creo. No me lo creo. Ahí está, niño. Mira, Bernie, para que te eches unas risas, amigo Bernie, mira. I'm Zara Mahmood, brand manager on Masters of the Universe. I am Damon East, Senior Director of Design. And on behalf of Team Motu, we just wanted to say thank you to all the fans who spent time voting for Eternia's Choice. And it was such a difficult decision. That's why we're so happy for you to help us make that choice. And we have a bunch of great concepts and we're going to find opportunities for them. But today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. That's right. So tune in Y ya to Tell está. Creation Spring. Venga, señores, venga, hasta luego, tal, que me voy a echar el Big Mac en el McDonald's de turno, venga, hasta luego. Y ahí les queda el huevo, niño. O sea, es que es algo increíble, tío. I am Damon East, Senior Director of Design. And on behalf of Team Motu, we just wanted to say thank you to all the fans who spent time voting for Eternia's Sí, sí, Choice. sí, Mattel dándole las gracias a todos los coleccionistas porque claro, por las votaciones, la participación y aquí les entregamos esta Q3 de vídeo. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. Buenas noches, amigo Pedro, que descanse, que vaya bien, ya nos hablamos. Gracias por estar por aquí. Pues nada, queridos amigos, ¿qué quieren que les diga, macho? Yo es que poco más que añadir, de verdad, ¿eh? I am Damon East, Senior Director of Design. Alucinante, tío. Thank you to all the fans who spent time voting for Eternia's Choice. And it was such a difficult Muchísimas decision. gracias, amigo Oráculo Roa, otra vez por este super chat. Se And we agradece have a bunch bastante. of great concepts and we're going to find opportunities for them, but today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair.
That's right. So tune in Mattel Sí, sí, yo Creations supongo Spring que esa es 2024, where we formally launch the next la de offense Eternia Masters of the Origin, que Universe. si mal no recuerdo van a empezar a mandar, a distribuir a partir de marzo Hey del año que everyone, viene, I'm si no Zara me Nunes, equivoco, lo brand manager adelantaron. on Masters of the Universe. No lo I'm entiendo, Jim tío, de Lee, verdad. Director of Design. And on behalf of Team Motu, we just wanted to say thank you to all the fans who De spent verdad, time queridos voting amigos, for tiniest que toys. es para We have mear such y good no things to say, echar and that's why we're gotas. so happy for De verdad. Yo, ¿qué quieren que les diga? De verdad, queridos amigos, no sé. Decirme ustedes, yo ya es que, no sé, de verdad que sinceramente yo no me esperaba esto por parte de Mattel. Yo me esperaba, pues, lo típico, un vídeo de 15, 20 minutos, pues bueno, promocionando, bueno, ha sido unas votaciones alucinantes, no sé qué, ha sido reñido, que mientan, que mientan. Ha sido increíble la votación, han ganado por muy pocos votos. Pues en primer lugar, la montaña de Slade Caesar, ¡guau! Y que haya una emoción, un vídeo, algo, no sé. En segundo lugar, por muy poco reñido y que hagan una especie de esquema con el balance, con el número de votaciones, que hagan un gráfico o una gráfica para que más o menos todo el mundo tenga una idea de el nivel de votación que hubo, cuántos participantes, o sea, más información, Mattel, más información. Queremos detalles, queremos ver, por ejemplo, saber el número de participantes o número de votantes, cuántos millones de gente votó a la Tag Track, a la Torre of Doom, a la Lady de Caesar, a lo que vendría a ser la guarida, al, yo qué sé, al tanque de la Horda, a la Torre of Doom, todo. O sea, todo viene, o sea, que no cuesta mucho. En 20, 25 minutos haces un vídeo en condiciones con unas gráficas y te ganas el cariño de la gente. Pues no, hay una cutrada. Yo ya es que me río por no llorar, tío. De verdad, tío. De verdad es que alucinante. Totalmente de acuerdo, amigo Arnold. Muy cierto, amigo Pirri. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Y yo estoy mirando aquí a ver si, no sé, no sé. Es que de verdad que es para alucinar en colores. Sí, 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 total. Lo que dice aquí la amiga Inés Jacqueline, es una pena lo que ha pasado, de verdad. Me despido. Un saludo para todos. Muchas gracias por estar por aquí. Buenas noches. Es una de esas, igual después sacan algo anunciado más elaborado, pero es que a toro pasado, o sea, lo que no puede ser, amigo Oráculo, que me parece muy bien, ojalá, pero lo que no puede ser que de entrada hagan esta Q3. Tenía que haber hecho un vídeo elaborado en condiciones, una retransmisión como se merece Amos del Universo, ni más ni menos. O sea, es que no tiene perdón de Dios, la verdad, ¿eh? Muchas gracias, Rico, por la información en directo, además siendo festivo. Gracias a ti, se agradece bastante. Yo esperaba un boceto en condiciones o algún adelanto del proyecto ganador después de un mes. Es que efectivamente, yo pensé eso, teniendo en cuenta que han tenido un mes, dije yo, bueno, mínimo harán unos render o algo, un poco pues la parte interior de la guarida de Lady Caesar, un poco para hacernos a la idea de lo que... Pero nada, tío, nada, super cutre, amigo Frankie. Totalmente. Lo que dice aquí el amigo Silminov. Exacto, estoy de acuerdo. Deberían haber puesto por lo menos los porcentajes de votaciones de cada uno de los vehículos y PC. Es que es eso, hacer lo típico, lo de primero de marketing. O sea, hacer un PowerPoint, una presentación con los niveles, con las gráficas. Es que cualquiera de primero de marketing lo hace. O cualquiera que tenga dos dedos de frente. O sea, es que tampoco hace falta tener muchas nociones de marketing. Es que es algo alucinante, tío. Sí, 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 puede ser, efectivamente. Pueden ser tantas cosas, amigo de Doctor. Muchas gracias por estar por aquí. Amigo Luis, qué tragedia por parte de Mattel. Nos dijeron que del 5, que de 5 al 1 de la votación, ni fecha ni precio, no se aprecia, no aprecian al fan, totalmente. O sea, se están riendo en nuestra cara. Emocionar es fácil, como desvelar las posiciones de peor a mejor, posición, efectivamente. Es que ideas, muchas. Yo no entiendo de verdad, o sea. Yo espero que le caigan las críticas brutales a Mattel, o sea, de verdad, ¿eh? Es verdad, un buen vídeo sobre la votación de todos, cómo quedaron, del quinto lugar,
el primer lugar, fecha y precio, o sea, las impresiones de los diseñadores, o sea, no sé, un poco algo. Le faltó muchísimas cosas, tío, de verdad. Pues bueno, queridos amigos, de verdad, poco más que añadir, de verdad, muy decepcionado. Darle las gracias a todos ustedes por estar por aquí compartiendo mis berrinches, disfrutando con ustedes, compartiendo el tiempo libre conmigo, viendo mi careto de mosqueo brutal, de verdad. O sea, me hubiera gustado que hubiera sido otro directo apasionante en el cual hubiéramos disfrutado y nos hubiéramos emocionado, pero evidentemente Mattel no hace sino liármela. O sea, en resumidas cuentas, lo que es del César al César, cuando son las cosas buenas las digo y cuando son las cosas nefastas y tristes, como es el caso de ahora, las digo también. De verdad, Mattel no se merece tener a los fans de Masters of the Universe con ellos, de verdad. O sea, yo muy decepcionado, chicos. Muy decepcionados. Efectivamente. Gracias a ti, amigo Retroplayer. Hace mucho tiempo que Mattel pasa de los fans de Motus, totalmente, totalmente, queridos amigos, de verdad. Para esto que lo hubiera dejado en manos de Super 7, que igual las figuras eran más caras, pero por lo menos, no sé, hubieran mejorado la distribución o algo, no lo sé. Yo la verdad es que muy decepcionado. Ay, mi madre, amigo Joseph, mi madre. ¿Qué pasó? Pues nada, te lo voy a poner para que veas la Q3 que nos ha, para terminar este directo. Te voy a poner la Q3 de Video Short que ha puesto los chicos de Mattel en su canal de YouTube para que te eches a llorar. Te lo voy a poner, amigo. You to help us make that choice. And we have a bunch of great concepts, and we're going to find A ver qué te opportunities for parece a them, ti. but today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. That's right. So tune in Mattel Creations Spring 2024, where we formally launch the next crowdfund for Masters of the Universe. Y ya está. Hey everyone, I'm Zara Amigo Mahmood, Joseph, brand manager eso, on un Masters short of the de Universe. 15 I'm segundos David Neese, your diciendo que And solamente, on behalf of o sea, que ha Team Motu, we just wanted ganado to say thank la you guarida to de all Lady the Flicker. fans who spent No se time sabe voting nada for más, Attorney no han of anunciado Choice. la segunda, It was porque a difficult supuestamente decision eran that dos was ganadores for de la you to help votación, us make that choice. con And lo we have cual, a bunch of great concepts, and we're going to find alucinando en opportunities for colores, them, tío. but today it's all about the winner. And without further ado, we want to announce we're going somewhere new, somewhere dark, somewhere nefarious. We are going to the Snake Lair. Efectivamente, amigo That's Jaime, right. o So sea, tune in yo Mattel sinceramente me Creations Spring siento 2024, where traicionado. we formally launch the No next se merece crowdfund los for fans de Masters of Motu the que tiene. Universe. Hey everyone, I'm Zara Mahmood, brand manager on Alucinando en colores estoy. Totalmente, totalmente. Horrible. Pobreza total, querido amigo Joseph. Pues bueno, queridos amigos, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Vamos a ir terminando la retransmisión porque estoy cogiendo aquí unos nervios impresionantes con la dejadez de Mattel. Después de hacerme esta maravilla, va y hace esta Q3 de anuncio. No sé si llamarlo anuncio, es que no sé, de verdad. Les mando un fuerte abrazo, de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Otra vez darle las gracias al amigo Oráculo Road por esa donación al canal. Se agradece muchísimo. Toda ayuda es poca. Se agradece. Y nada. Yo soy Recoil, como dice el otro. Me voy con mi enfado. Voy a seguir aquí disfrutando un poquito de la montaña serpiente para ver si se me quita este enfado porque es que no tengo palabras. De verdad, muy decepcionado. Un cordial saludo. Yo soy Recoil. Nos vemos en el próximo vídeo. Directo, retransmisión o lo que surja primero. Cualquier cosa ya saben cómo ponerse en contacto conmigo. Un saludo y chao, chao.